Todos sabemos que nuestro cuerpo tiene defensas, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado quién fue el primero en descubrir cómo funcionan? Bueno, hoy vamos a hablar de un científico, uno cuya genialidad era tan grande como su tormento personal, Elías Mechnikov. Y es que para de verdad entender su descubrimiento, primero hay que entender al hombre. Y este hombre, en su juventud, se llegó a hacer esta pregunta tan desgarradora. Esta frase nos da una idea clarísima de la desesperación que sentía mucho antes de que se convirtiera en una leyenda de la ciencia. Y justo esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es que una persona que estuvo tan cerca de la muerte termina revelando uno de los secretos más profundos de la vida? Suena a una paradoja, ¿no? Pues es una historia fascinante que vamos a desentrañar. Así que, para empezar, vámonos un poco para atrás, a sus primeros años. Porque ahí es donde vemos que su vida estuvo marcada por una genialidad tan increíble como su tormento. Su vida era, literal, una montaña rusa de emociones. O sea, imagínense a alguien que un día le escribía cartas furiosas a los editores de las revistas científicas y al día siguiente sentía que era la persona más brillante del planeta. Esta intensidad, esta pasión sin control, fue a la vez su peor enemigo y, curiosamente, el motor de sus descubrimientos más grandes. Y bueno, es justo en un momento de relativa calma, lejos de todo el caos de su vida, donde ocurre el momento que lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cuál fue esa gran revelación. A ver, imagínense la escena. Estamos en 1883, en la costa de Sicilia, un lugar súper tranquilo. Mechnikov ya había dejado atrás un montón de tragedias personales y pleitos profesionales, y se instala en un pequeño laboratorio casi de aficionado. Su plan original era bastante sencillo, ¿eh? Quería estudiar cómo digerían su comida algunos animales marinos muy simples. Lo genial de su experimento fue lo simple que era. Estaba ahí, viendo unas larvas de estrella de mar que son transparentes, bajo el microscopio, cuando de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si les meto algo extraño? Así que agarró una espinita de un rosal y se la clavó a una de las larvas. La dejó ahí toda la noche. A la mañana siguiente, cuando volvió a ver por el microscopio, se encontró con algo que no podía creer. Un montón de células de la misma larva se habían lanzado contra la espina. La estaban rodeando como si fuera un ejército. Y fue ahí, en ese preciso momento, que todo hizo clic. ¡Pum! Le cayó el 20. Entendió que eso no era digestión, era una defensa. Esas células que se movían no estaban ahí por nada. Eran soldados, un verdadero ejército celular con una misión: atacar y destruir a cualquier invasor. Lo más importante de todo esto es que acababa de descubrir la inmunidad celular. A ver, tener una idea genial es una cosa, pero para que se vuelva ciencia de verdad, necesitas ponerle un nombre, definirla. Y Mechnikov ya sabía perfecto cómo quería llamar a estas células. Así que se puso a platicar con unos colegas que sabían griego y juntos encontraron la palabra perfecta: fagocitos. Viene de fagein, que significa comer, y kitos, que es célula, o sea, literalmente, células que comen. Y esto es genial porque el puro nombre ya te explica toda la teoría, lo hace súper fácil de entender para todos. Y con ese bautizo, por así decirlo, Mechnikov no solo le puso nombre a su descubrimiento, estaba, sin saberlo, creando un campo totalmente nuevo en la biología y la medicina. La inmunología moderna acababa de nacer. Pero, como siempre pasa con las ideas que lo cambian todo, no a todo el mundo le gustó. De hecho, Mechnikov estaba a punto de meterse en una pelea científica que iba a durar años, décadas enteras. Aquí podemos ver el choque de dos ideas totalmente opuestas. Por un lado está la teoría de Mechnikov, que era súper radical para la época. Un combate literal, cuerpo a cuerpo, con células vivas, cazando y comiéndose a los microbios. Y por el otro lado estaba la idea que todos aceptaban, sobre todo en Alemania, que decía que no, que la inmunidad era algo químico, algo que pasaba en los líquidos del cuerpo como en el suero de la sangre. Y la verdad es que se le fueron encima con todo. Durante casi 20 años se burlaron de él. Lo veían como un simple zoólogo, un naturalista, y decían, que se mete en temas de medicina. Pero Mechnikov, pues fiel a su forma de ser tan apasionada y tan necia, no se dio por vencido. Toda esa terquedad al final valió la pena. Lo llevó de ser el rebelde de la ciencia a una de las figuras más respetadas de su época. Ahora vamos a ver cómo fue que se desarrolló ese último capítulo de su vida. Esta línea de tiempo lo resume todo súper bien, empezando por su momento eureka, allá en Sicilia, hasta que el mismísimo Louis Pasteur le invitó a su instituto en París. Imagínense, eso le dio la plataforma y la credibilidad que tanto necesitaba. Y claro, el gran momento fue el premio Nobel en 1908. Esa fue la prueba final de que su loca idea de las células devoradoras era de hecho totalmente correcta. Pero la mente de Mechnikov era incansable. Una vez que su teoría de la inmunidad ya estaba más que aceptada, su curiosidad lo llevó a explorar otras cosas bien interesantes.
Por ejemplo, fundó la gerontología, que es el estudio del envejecimiento. Se le metió en la cabeza la idea de que nos autointoxicamos con lo que pasa en nuestros intestinos. Y fíjense qué curioso, propuso que comer bacterias buenas, como las del yogur, nos podría ayudar a vivir más. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hoy en día, que escuchamos por todos lados sobre la microbiota, los probióticos y lo importante que es la salud intestinal para vivir más y mejor, pues es imposible no acordarse de este genio ruso. Quizá esa última búsqueda suya, que parecía tan extraña en su momento, no estaba tan perdida después de todo. Nos deja con mucho que pensar, ¿no creen?